hermanos, vamos a tener nuestra enseñanza de esta hora del día. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. Va a ser un poco larga, un tanto larga, más de lo normal esta enseñanza, pero es importante ver algunos aspectos importantes en este capítulo, Daniel capítulo 1, y voy a leer únicamente el versículo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos permites tomar y escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación para la vida de cada uno de los hermanos. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Había un tema importante que en varias enseñanzas se ha estado tomando, y algunos han cambiado a otros temas distintos, pero es importante una vez más en recordar el tema principal que se está tratando de ver, y es el testimonio, hermanos. El testimonio es algo que como cristianos debemos de ejercer, de llevar a la práctica. Pero, sabe, hermano, muchas veces no hemos tenido un buen testimonio porque no conocemos el por qué debemos de tener un buen testimonio, el por qué debemos de llevar a la práctica un testimonio correcto. Y es mi deseo, hermanos, ver por qué es importante tener un testimonio, no solamente en la iglesia, no solamente en tu familia, sino ante el mundo, ante las personas que te rodean. Vemos aquí en la historia de Daniel, dice el versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, dice en el versículo 4, lo voy a leer para no tardarme mucho, dice: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira, hermanos, una de las razones por las que es importante tener un buen testimonio, es importante cuidar tu testimonio ante el mundo, es porque tú eres un linaje real. Una de las características que se le permitió a Daniel y a sus amigos tener un buen testimonio ante este lugar a donde iban a llegar era su procedencia. El rey no iba a permitir que cualquier joven, que cualquier persona entrase a su reino, conociese lo que él, o tuviese los beneficios que podrían obtener en este reinado, en este lugar. El rey fue cauteloso y dijo: busquen a jóvenes, a personas de linaje real, de buen entendimiento, sabios en ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey. Miren, hermanos, una de las razones por las que es importante cuidar tu testimonio es porque tú eres un linaje real, eres un hijo de Dios. Muchas veces llegamos a pensar y a cuestionar mucho esto, pero ¿por qué es importante cuidar mi testimonio ante el mundo? Bueno, porque eres hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, porque ya no eres una persona cualquiera, ya no eres una persona regular, una persona que puede hacer las cosas si quiere y si no, no. Eres hijo de Dios. Y es una de las razones que te debe de motivar a cuidar tu testimonio. Estos jóvenes, de todos los jóvenes que pudiese haber en el reinado de Joacim, estos jóvenes se caracterizaron porque eran distintos, porque eran diferentes. No eran jóvenes que perdían el tiempo en otras cosas, no eran jóvenes que no tenían un propósito, no tenían seriedad en su vida. Eran jóvenes serios, eran jóvenes sabios, eran jóvenes entendidos, eran jóvenes responsables, porque sabían que tenían un papel importante, eran de un linaje real. Y de la misma forma, hermano, usted debe entender que es importante cuidar su testimonio porque es de un linaje real. Somos hijos de Dios. Segundo aspecto, hermano, porque es importante cuidar tu testimonio para hallar gracia delante de las personas. Dice más adelante, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso a Dios, a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe
de los eunucos. ¿Sabe, hermano, cuál es la segunda razón por la que es importante tener y cuidar tu testimonio ante el mundo? Para hallar gracia. ¿Sabe, hermano, por qué muchas veces no nos hacen caso? ¿Sabe por qué muchas veces se burlan? Toman en poco lo que nosotros hacemos para Dios. Porque no cuidamos nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio es terrible ante el mundo. Y esa ha sido una de las principales razones por las que cuando uno sale y reparte folletos, las personas te rechazan. Y algunos con toda certeza nos dicen: no te recibo este folleto, porque he conocido a muchos cristianos que dicen conocer a Dios, pero su vida es terrible, está peor que mi vida. Y sabe, hermano, el mal testimonio no nos permite tener gracia ante las personas. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio, porque eso es algo que Dios puede usar para hallar gracia delante de las personas. Una vez que Daniel y sus amigos se encontraban en este lugar, Dios les dio gracia, porque desde que fueron traídos a este lugar, tenían un buen testimonio, eran jóvenes ejemplares. Y tercer aspecto, hermanos, dice, no solamente es importante cuidar nuestro testimonio por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho para obtener gracia ante las personas, sino también el testimonio, hermano, nos va a permitir tener victoria por parte de Dios. Dice versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego a nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y aprobó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Miren, hermanos, qué tremenda victoria tuvieron estos 4 jóvenes por el testimonio. Ellos pudieron haber dicho: bueno, estoy en otro lugar, ya no estoy en mi nación, pues no hay problema si hago lo que la cultura, sigo las tradiciones de este lugar. Pero ellos cuidaron su testimonio en cuanto también a sus convicciones, y esto les permitió tener victoria. Por eso, hermanos, es importante tener un buen testimonio, porque nos va a permitir que tengamos victoria por parte de Dios. Va a permitir que todas las cosas que el mundo te pueda poner en contra para alejarte de Dios no tengan respuesta, no tengan victoria sobre ti, porque será Dios quien te dará la victoria. No fueron estos 4 jóvenes que por su conocimiento, por su astucia, pudieron vencer, sobresalir en esta prueba. Fue Dios quien les ayudó, pero porque ellos cuidaron su testimonio. De ahí la importancia, hermanos, de entender en esta tarde cuán importante es cuidar nuestro testimonio ante el mundo. ¿Por qué? Número 1, porque somos un linaje real, somos hijos de Dios. Segundo aspecto, para hallar gracia. Y tercero, para tener victoria por parte de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Algo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedes poner en el corazón y en la vida de cada hermano. Pido tu bendición en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.